Soy Carlos Aguilar Salinas, soy director de investigación del Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición y buena parte de mi trabajo ha sido caracterizar la expresión de la diabetes en poblaciones nativas del centro de México. Como ustedes saben, todas las enfermedades metabólicas son un conjunto de patologías que, aunque confluyen en un mismo diagnóstico, representan entidades heterogéneas con fisiopatologías similares, pero que tienen pronósticos diferenciados. Asimismo, la respuesta terapéutica también puede variar, al igual que la probabilidad de complicaciones. En el caso de la diabetes, se han utilizado múltiples clasificaciones ah, que van desde basados en la genética y ahora recientemente utilizando clústeres como el abordaje propuesto por la doctora Alquist en 2018, que se ha vuelto muy popular. En este último abordaje se identifican al menos 5 expresiones clínicas diferenciadas, las cuales tienen pronósticos contrastantes, mientras que los casos relacionados a envejecimiento y a la obesidad generalmente tienen riesgo bajo de sufrir complicaciones crónicas. Por el contrario, los casos en que existe autoinmunidad y en particular deficiencia severa de la secreción de insulina, la mayoría de los pacientes desarrollan complicaciones microvasculares y una mala calidad de vida. En medio quedan los pacientes con resistencia de moderada a severa a la insulina, los cuales generalmente desarrollan complicaciones macrovasculares. El problema de esta clasificación es que cambia con la evolución la categoría de clústeres a los cuales son asignados, por lo cual su utilidad para la toma de decisiones y para el pronóstico es limitada. En nuestro trabajo ha buscado encontrar peculiaridades que no cambien a lo largo del tiempo y utilizando las encuestas basadas en población, que en México existen desde 1990, se han descrito al menos 5 peculiaridades. Lo primero es la ocurrencia de todas las enfermedades metabólicas a una edad más temprana comparado con lo que sucede en poblaciones caucásicas. Por otra parte, la adiposidad requerida para la expresión de la enfermedad es menor a la observada en otras poblaciones. Por ejemplo, en México, el índice de masa corporal promedio al diagnóstico es 27.5, comparado con lo que sucede en poblaciones caucásicas, que es cercano a 33. Además, algunos comorbilidades son mucho más frecuentes en nuestra población, como es el colesterol HDL, y HDL alto, la hipertrigliceridemia y la conjunción con esteatosis hepática no alcohólica. Desafortunadamente, también algunas de las complicaciones son más comunes, como son la nefropatía diabética, la retinopatía, y persiste siéndolo el pie diabético. Y en algunas áreas del país, la confluencia de dos mundos resulta en la interacción de enfermedades infecciosas con las enfermedades crónicas, como lo hemos vivido recientemente con la epidemia de COVID, que por la prevalencia alta de diabetes, México tuvo una de las tasas de mortalidad más altas. Enfocándonos en la primera de las peculiaridades, esto fue identificado por primera vez en 1990 gracias a la curiosidad clínica del doctor Juan Rull, en ese momento jefe del departamento de endocrinología del instituto. Gracias a su habilidad como clínico, solicitamos el acceso a las encuestas nacionales de salud y de hecho nos involucramos y por mucho tiempo los laboratorios de las encuestas nacionales se realizaron en el departamento de endocrinología del instituto. Pudimos demostrar que la prevalencia del inicio temprano definido por una edad antes de los 40 años era mucho mayor que lo que se observaba en la población norteamericana o en otras poblaciones caucásicas. Aunque la prevalencia por grupo de edad es relativamente pequeña, que es alrededor del 3%,
Cuando sumamos la totalidad de las personas con diabetes, el 28% de la población diagnosticada al momento de la encuesta o identificada por la medición de glucosa tenían menos de 40 años al momento del diagnóstico. Es decir, casi 1 de cada 3 personas con diabetes se identificó que tenía hiperglucemia antes de los 40 años. Además, en estos mismos estudios se identificó que el porcentaje de personas que no eran diagnosticadas y que no estaban conscientes del riesgo de la enfermedad era el más bajo entre el grupo que iniciaba la enfermedad antes de los 40 años. En las últimas encuestas, además, pudimos identificar una tendencia creciente, al igual que en otros grupos de edad, excepto en los menores, en los mayores de 70 años, que por el contrario se ha observado en particular en la última encuesta una tendencia al descenso. El primero de los artículos se publicó en American Journal of Medicine y caracterizamos los rasgos sociodemográficos, antropométricos y metabólicos en las personas de inicio temprano contra los de inicio tardío. Y como era de esperarse, se encontraban claras diferencias en varias de las comorbilidades. Por ejemplo, la hipercolesterolemia era más frecuente en las personas de inicio tardío, al igual que la hipertensión arterial. En contraste, la hipertrigliceridemia, el nivel bajo de colesterol HDL, era más frecuente en las personas de aparición temprana. En ese mismo artículo hicimos un subanálisis de las personas de inicio temprano y propusimos que había en realidad 2 subgrupos. Aquellas personas con diabetes de inicio temprano que tenían un índice de masa corporal arriba de 30, las cuales tenían múltiples factores de riesgo cardiovascular concurrentes, en ellos la prevalencia de hipertensión y de hipercolesterolemia era prácticamente igual que la de las personas de inicio tardío, y este era el subgrupo que frecuentemente eran asintomáticos. Casi todos fueron detectados por la participación en la encuesta. Y había otro subgrupo que tenía un índice de masa corporal por abajo de 25, que en ellos el cuadro clínico era similar a la diabetes tipo 1, con una falla en la secreción de insulina grave. Sin embargo, se caracterizaba por una resistencia a la cetosis. En la encuesta se incluye preguntas sobre la evolución de la enfermedad y si había tenido cetoacidosis, y en ninguno de los casos se encontró este antecedente. Y desafortunadamente este subgrupo de pacientes era el subgrupo en que había una tasa mayor de neuropatía y de albuminuria al momento de la encuesta. En cada ronda de las encuestas nacionales de salud se ha publicado un artículo sobre la diabetes de aparición temprana. Y a partir de la encuesta del 96, pudimos identificar que había una tendencia a que la diabetes de inicio temprano estuviera relacionada con la etnicidad nativa americana y en particular con un nivel socioeconómico bajo y con una menor escolaridad. Y esto se ha hecho cada vez más evidente en las encuestas subsecuentes. Aquí les muestro las portadas de algunos de los artículos resultantes de este esfuerzo. El último de la encuesta más reciente del 2021 aparecerá en un suplemento en Salud Pública que está por aparecer. Hicimos sinergia con el grupo de enfermedades crónicas y tuve el honor de participar en el grupo sobre diabetes que organizó la revista Lancet. Incluimos estos datos en la preparación de este manuscrito y ustedes pueden observar en la parte izquierda de la lámina que de todos los países que se incluyeron en la preparación de este documento, México era el que tenía las mayores prevalencias de diabetes de inicio temprano y por ende la mayor mortalidad relacionada a diabetes en la población joven. Esto identificado con los cuadros azules en la parte superior del recuadro izquierdo. También en este artículo se analizaron
causas de muerte dependiendo de la edad de inicio de la enfermedad y que esto se observa en el panel derecho. Y ustedes pueden observar que es muy diferente las causas de muerte dependiendo de la edad de inicio. Mientras que, y las comorbilidades también, mientras que los que inician después de los 60 años, casi todos están relacionados a enfermedad cardiovascular. Por el contrario, los de inicio temprano, la infección y la enfermedad renal tienen una contribución mucho mayor que la enfermedad cardiovascular. Ah, ¿Cómo debemos de abordar un paciente con diabetes de inicio temprano? El primer paso es descartar la presencia de autoinmunidad, que como ya mencionaba, el índice masa corporal frecuentemente nos auxilia a ello. Sin embargo, es obligado a hacer la medición de anticuerpos anti-GAD. El segundo paso es buscar una forma monogénica de la enfermedad, en particular la diabetes MODY. En uno de los estudios que les mostré, encontramos que la prevalencia de MODY 3 era frecuente entre los pacientes. En un subgrupo se puede identificar a personas y se les hizo un estudio familiar. Y en la tercera parte de las personas que logramos llamar e incluir en el subestudio, se pudo demostrar la presencia de variantes asociadas a MODY3. Otra evaluación que se debe considerar es la medición de péptido C para evaluar la tasa de secreción de insulina y de rutina siempre buscamos identificar los factores que determinan la adherencia terapéutica. En las personas de inicio temprano es uno de los mayores retos. Como ya mencionaba, frecuentemente tienen un nivel socioeconómico menor, tienen una menor educación, es mucho más frecuente en ello las adicciones, la depresión, el estado de empoderamiento frecuentemente es bajo debido a que tienen otras prioridades al momento del diagnóstico. Y el distrés relacionado a la diabetes es mucho más alto. Por ello se requiere un abordaje integral de los pacientes de inicio temprano, con un apoyo psicológico importante, además de la integración a la familia. Y obviamente se tiene que hacer una búsqueda intencionada de la hiperglucemia en todos los núcleos familiares donde se encuentre una persona de inicio temprano, tanto por el componente poligénico de la enfermedad como para detectar casos MODIs, como para mejorar la adherencia terapéutica. Como mencionaba, un porcentaje aún por determinar tienen eh, una contribución importante de los genes MODY en nuestra cohorte. MODY 3 fue con mucho la forma más frecuente, que es las variantes en HNF1 alfa, lo cual explica también la mayor susceptibilidad de esta expresión clínica al desarrollo de las complicaciones microvasculares. De llamar la atención, en otras poblaciones el MODY2 es una de las variantes más comunes y en la población mexicana el MODY2 es extremadamente infrecuente. Hay solamente unos cuantos casos de MODY2 reportados. En cuanto a la fisiopatología de la diabetes de inicio temprano, la falla en la tasa secretoria de insulina parece ser el contribuyente más importante. Esto ha sido reportado no solamente en nuestra población, sino también en cohortes de Asia, en los países asiáticos, sobre todo en India, en Malasia y incluso en población caucásica. En este artículo publicado en Lancet hace algunos años, no solamente tenían la tasa de péptido C más baja, sino además tenían una pérdida en la capacidad secretora de insulina mucho más acentuada que el resto de la población. Y esto tiene como resultado una mayor complejidad terapéutica. En este mismo artículo que les platicaba, los pacientes de inicio temprano requieren de mayor número de hipoglucemiantes y es la subpoblación que requiere de mayor uso de insulina combinada con hipoglucemiantes o en monoterapia con insulina.
Entonces, el abordaje de un paciente de inicio temprano implica una mayor complejidad terapéutica y probablemente también mayor riesgo de hipoglucemias y de falla a la adherencia terapéutica. El resultado es la exposición a hiperglucemia por periodos largos. De este mismo artículo se muestra cómo la hemoglobina glucosilada desde el inicio tiene valores más altos y con el paso del tiempo, a mayor años de exposición a la diabetes, todavía esta diferencia se hace más marcada. Pero la complejidad no se limita solo a la hemoglobina glucosilada, también para la hipertensión, al menos en esta corte, también se observó una mayor complejidad terapéutica para alcanzar los objetivos de presión sistólica. Creo que la importancia mayor de la diabetes de inicio temprano está en las complicaciones en las cuales se asocia. En todas las poblaciones en que se ha estudiado, ha sido una constante el encontrar una mayor incidencia de enfermedad renal relacionada a diabetes. Es el subgrupo de la población que tiene la mayor prevalencia de albuminuria y una pérdida más acelerada de la tasa de filtrado glomerular. En una actualización de una cohorte escandinava, además se encontró que habría una mayor tasa de hospitalizaciones por cardiopatía isquémica. Aquí les muestro las gráficas y la diabetes de inicio temprano después de los 55 años se separa del resto de la población por la mayor incidencia de mortalidad cardiovascular y de desenlaces relacionados a cardiopatía isquémica. En este artículo publicado en Circulation hace una suma de los riesgos relativos relacionados con la diabetes de inicio temprano. El tener diabetes de inicio temprano comparado contra el resto de la población con diabetes se asocia a 2 veces mayor mortalidad total, 2.7 veces más mortalidad cardiovascular, 1.95 veces más mortalidad no cardiovascular, 4.7 veces más insuficiencia cardíaca y 4.3 veces mayor riesgo de cardiopatía isquémica. Pues si estas cifras son alarmantes, la incidencia de enfermedad renal es todavía mucho mayor. Amén del mal pronóstico que puede implicar esta variante de diabetes, también implica un mayor costo. En esta corte del 2019 se analizó cuál era el costo y el uso de recursos hospitalarios en este subgrupo de diabetes y justo es el subgrupo en el cual hubo ya una mayor tasa de admisiones al hospital, en particular por complicaciones renales, y como se observa en la parte derecha de la lámina, es el subgrupo en el cual hubo un mayor número de días cama dedicados a la atención de complicaciones relacionadas a la diabetes. Entonces, no solamente tiene mayor riesgo de complicaciones, tiene una mayor letalidad, una mayor complejidad terapéutica y también un mayor gasto en salud por admisiones al hospital. Nuestro grupo se ha enfocado básicamente a identificar a los factores propios de la etnicidad nativa americana y participamos en el esfuerzo coordinado por el Instituto Broad para hacer un escrutinio completo del genoma y un buen porcentaje de los participantes tenían diabetes de inicio temprano. Los hallazgos fueron publicados hace casi 10 años en Nature y fueron reactualizados el año anterior en diabetología. Los hallazgos principales de este reporte fue que había 2 alelos de susceptibilidad que eran específicos para la población mexicana, una en el transportador de solutos de la familia 16, la subclase A11, el cual es un ligando de lactato y piruvato y que hasta ese momento no se había identificado asociado con la enfermedad. Hay un reporte reciente en población PIMA que replica este hallazgo y en particular el riesgo fue muy similar al que encontramos en población mexicana,
para la aparición antes de los 40 años. Y también encontramos una variante, un polimorfismo en HNF1 alfa, el E508K, que se asocia a un riesgo de tener diabetes de 3.28 veces comparado con los no portadores, que se asocia a una disminución en la tasa secretoria de insulina. Algo que nos llamó la atención de la asociación con SLC 16A11 es que los portadores tienen una edad de inicio de la enfermedad 2 años menor comparado con los no portadores, y además se presenta a un índice de masa corporal menor, en promedio 2 unidades menos de índice de masa corporal, que es justo las peculiaridades generales que les hablaba de la expresión de la diabetes en población mexicana. En base a todo lo anterior, iniciamos una corte específica para analizar los factores genéticos, ambientales y sobre todo la tasa de complicación de la enfermedad renal en diabetes de inicio temprano. Esta corte tiene casi 4 años de haberse construido y se encuentra en diversas etapas de seguimiento. Como se imaginarán, por el tiempo en que se inició la corte, encontramos como obstáculo la epidemia de COVID, lo cual ha disminuido la tasa de seguimiento, pero a lo largo del 2023 y en este año se ha logrado contactar a la gran mayoría de los participantes. El objetivo de la corte es medir la incidencia de albuminuria y la tasa de función glomerular a 3 años, identificar los determinantes de la aparición y progresión de la enfermedad renal, al igual que de la diabetes de inicio temprano, y hacer estimaciones en costos indirectos, directos e indirectos asociados a la nefropatía en la diabetes de inicio temprano. En la actualidad se trabaja en el desarrollo de una herramienta basada en ómicas para predecir la diabetes en este subgrupo de la población, y se ha generado un programa de concientización y de educación en los pacientes y en profesionales de la salud. Este es el diseño de nuestra corte. Hay 2 brazos. Se revisó toda la población atendida en el instituto que tuviera diabetes de inicio temprano. Y después buscamos un par de personas atendidas también en el instituto, pero que fueran mayores de 50 años, que tuvieran el mismo tiempo de exposición a la diabetes y que fueran del mismo género y que estuvieran pareados por la presencia de hipertensión al momento del diagnóstico. Los pacientes tienen visitas anuales y el desenlace es la presencia o progresión de la enfermedad renal. En cada visita se hacen evaluaciones preestandarizadas. En la primera visita se obtiene el consentimiento informado, se toman muestras de sangre y DNA y se hacen alícuotas para hacer ómicas. Se evalúa la composición corporal por vía y por densitometría. Se hacen una serie de cuestionarios para medir el distrés relacionado a la enfermedad, depresión, la actitud hacia el padecimiento. Se hace una recolección de orina de 24 horas y se mide la velocidad de pulso. En la segunda visita se repiten la mayor parte de estas evaluaciones, y a partir de la tercera visita, que es la que estamos haciendo en la actualidad, se busca ya un plan de seguimiento a largo plazo, aunque ya no formen parte del protocolo que tiene un presupuesto a la fecha. Se han incluido 1,118 pacientes. Se excluyeron 24 pacientes por corresponder a diabetes tipo 1 o ser diabetes tipo LADA, y 16 casos no pudimos completar la visita inicial, por lo cual no fueron incluidos en los análisis subsecuentes. De ellos, 498 fueron de inicio temprano y 596 son de inicio tardío. Estamos todo el tiempo tratando de mantenerlos en la corte
Y los datos que les voy a mostrar representan la información de 703 pacientes en la visita 1 y estamos con 97 pacientes en la visita final del proyecto. Les muestro los datos de la visita basal. Como era de esperarse por el proceso de pareamiento, las diferencias que les mostré en el primer artículo de las encuestas nacionales no se observan en nuestra población. Sin embargo, pese a los esfuerzos para tener una población lo más similar posible y que la única diferencia sea la edad de inicio de la diabetes, aún así encontramos diferencias en algunas de las comorbilidades. El 41% de los de inicio temprano tenían hipertensión arterial contra 50.4% de los de inicio tardía. No se encontró diferencias en escolaridad, en nivel socioeconómico. Hubo una tendencia a un mayor número de mujeres participantes en los de inicio tardío. En cuanto a complicaciones, se encontró lo esperado, una mayor prevalencia de complicaciones microvasculares y también desde el inicio había una mayor prevalencia de albuminuria y la tasa de filtrado glomerular estimado, como se observa en los últimos dos renglones, era mayor en los de inicio temprano contra los de inicio tardío. En el perfil de lípidos, la concentración de colesterol era similar, aunque se alcanzó significancia estadística en el colesterol de LDL. La concentración de hemoglobina glucosilada era significativamente mayor en los de inicio temprano, al igual que la concentración de glucosa, y la concentración de insulina era muy similar. Hicimos un análisis en el subgrupo de pacientes de inicio temprano para identificar factores asociados a la presencia de albuminuria o disminución en la tasa de filtrado glomerular, definido por un valor menor de 60 mililitros por kilogramo por metro cuadrado de superficie corporal. Y como era de esperarse, los que tenían daño renal al momento del diagnóstico tenían una mayor edad y un mayor tiempo de exposición a la enfermedad. También había una mayor prevalencia de hipertensión, una menor prevalencia de obesidad. Pensamos que relacionado a una mayor falla secretoria de insulina. Aquí les muestro la prevalencia de las complicaciones crónicas encontradas en las diferentes visitas. Al inicio no había mayores diferencias en las complicaciones, excepto en la retinopatía. Sin embargo, en el seguimiento, los de inicio temprano han tenido una incidencia mayor de neuropatía comparado con los de inicio tardío. Y no hemos encontrado diferencias significativas en otras complicaciones. Asimismo, analizamos cuáles eran los factores que estaban asociados a la aparición de albuminuria o disminución de la tasa de filtrado glomerular, y lo que encontramos basados en un modelo multivariado es lo que ustedes observan en esta lámina. La diabetes de inicio temprano se asociaba de manera significativa a retinopatía proliferativa y no proliferativa, a neuropatía, pero no encontramos diferencias con complicaciones macrovasculares. Perdón. Hicimos una estratificación usando las categorías de riesgo de la Sociedad Europea de Aterosclerosis, y las personas de inicio temprano tenían una mayor participación en los grupos de muy alto riesgo por mayor confluencia de comorbilidades comparado con los de inicio tardío, lo cual era algo de esperar. En esta lámina les muestro los cambios durante el seguimiento de las personas que han cumplido al menos un año de estancia en el estudio. Lo que observan son deltas de las diferentes variables que tienen. No se encontraban diferencias significativas en la calidad del control glucémico o en la calidad del control en cuanto a los lípidos sanguíneos. Tampoco se encontró una diferencia estadísticamente significativa en
La albuminuria, todo esto seguramente por el tamaño de muestra, aunque como ustedes pueden observar, hubo un incremento en la albuminuria en los de inicio temprano y no hubo diferencias en los de inicio tardío. No se observaron diferencias tampoco en la presión arterial, en la presión diastólica, sí encontramos en la sistólica y tampoco se encontraron diferencias significativas en la composición corporal. La incidencia de complicaciones crónicas que encontramos en los de inicio temprano son las que se muestran en esta lámina. Fue un poco más frecuente la nefropatía diabética. No hubo una diferencia significativa en la retinopatía y en la neuropatía, al igual que enfermedad cardiovascular. Sin embargo, estas observaciones son de limitado valor por el número pequeño de casos en seguimiento. Esta corte pensamos que nos dará una gran cantidad de información para generar modelos predictivos basados en ómicas. Actualmente se encuentra en análisis la proteómica y la metabolómica, tanto por metabolitos candidatos como por metabolitos abiertos, y trataremos de mantener nuestra cohorte el mayor tiempo posible. Entonces, este modelo de estudio propio de las poblaciones latinoamericanas y asiáticas, creo que nos abre una gran área de oportunidad para hacer medicina de precisión y obviamente para generar modelos específicos para la población latinoamericana.